Y por supuesto, el protagonista de el libro que ponemos en circulación en el día de hoy, 3 veces presidente de la República, reconocido y puesto como referente en el plano internacional, en términos académicos reconocido por los más importantes centros de pensamiento, no solo de América Latina y del mundo, y es orgullo de la República Dominicana. Señoras y señores, recibamos al presidente Leonel Fernández. Bueno, presidente, usted ve cómo está este salón repleto de personas, pero se ha habilitado otro salón porque las personas en este que estamos no cabe. Hay mucha gente, así es que mire esa fotografía, esas son las personas que están en otro salón contiguo a este. Otra cantidad de personas casi igual que la que tenemos en este salón. Esa es una muestra de que el orgullo mocano se siente altísimo por ser los anfitriones que reciben en una jornada de 2 días al doctor Leonel Fernández. Bueno, presidente, adelante. Todo suyo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, José Rafael. Los mocanos sentimos el privilegio y especial orgullo de que usted haya decidido venir a este pueblo, a esta provincia de Espaillá, a poner en circulación su libro Años de Avance, que al mismo tiempo nos sirve para conocer otro libro suyo, Años de Formación. Y yo pienso que este es un privilegio. Esta es una magnífica oportunidad de entrar en contacto con usted, con su pensamiento y sobre todo de aplaudir lo que han sido casi 24 años de un ejercicio político sumamente exitoso. Bienvenido, José Rafael. Creo que esta es una noche muy especial, por múltiples motivos. En primer lugar, estamos frente no solo a un abanderado de la causa democrática, a un hombre respetuoso de las leyes y de la Constitución de la República. Estamos frente a, quizás y sin quizás, el presidente latinoamericano con mayor formación política e intelectual. En una ocasión, el expresidente Ernesto Samper de Colombia nos comentaba que no había conocido otro presidente en el mundo con la formación que tenía o que tiene Leonel Fernández. Yo creo que eso debe ser un motivo de orgullo para todos los que militamos desde hace muchos años a su lado. Un gran ejemplo para los dominicanos y un gran ejemplo para toda Latinoamérica. Ese es el hombre con quien vamos a conversar esta noche, de sus libros, Años de Formación y Años de Avance dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, presidente. Bueno, primero dar las gracias a ustedes y por esas palabras tan generosas que yo entiendo son el testimonio de la amistad. Y gracias a todos ustedes por su presencia aquí, a venir a acompañarnos en esta presentación en la provincia de Espaillat del libro Años de Avance, Escritos Políticos de Teoría y Acción, que sigue la secuencia de uno previo, Años de Formación, Escritos Políticos de Vanguardia. Y estos libros, ¿verdad?, forman parte del legado que uno vaya organizando, porque en realidad fueron escritos hace muchos años. Escritos
políticos de vanguardia, años de formación, fueron trabajos escritos entre 19 y 25 años de edad en el periódico Vanguardia del Pueblo. Por tanto, ahí vamos a encontrar un trabajo publicado en el año 1974, lo que significa que hace ya 43 años de que ese primer trabajo se publicase. Y todos nacieron del periódico Vanguardia del Pueblo. Ustedes me ven allá atrás. Yo me voy a poner de pie porque así nos podemos ver. Me daba la impresión de que no me estaban viendo, y entonces, aunque no estaba previsto que fuese de pie, pero estamos como compelidos por las circunstancias, ¿verdad? El podio no era tan alto como para que pudiese verse detrás. Pues decía que en el caso de años de formación se trata de eso, los años iniciales en que uno empezó a publicar trabajos relativos a la política nacional e internacional. Y por tanto es la época en que uno se va formando como intérprete o analista de temas políticos. Y eso no nació en el mundo académico, nació en la acción política dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Al formarse el partido se creó un periódico, un órgano de difusión que es Vanguardia del Pueblo. Quien dirigía ese periódico en sus detalles era el profesor Juan Bosch. Entonces, yo había desarrollado a muy temprana edad una relación personal con el profesor Juan Bosch. He contado esto en distintas ocasiones, ¿verdad? Nació en una conferencia que se dio en el templo masónico de la capital y era una conversación entre intelectuales dominicanos sobre la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ahí estaba el profesor Bosch, estaba Máximo Avilés Blonda, estaba Marcio Veloz Magiolo, estaba Hugo Tolentino, en fin, la intelectualidad dominicana de la época. Y se discutía Bruno también estaba, me recuerda, pero estaba muy joven Bruno en aquel entonces, ¿verdad? Bueno, se estaba discutiendo en la novela y por supuesto todos los intervinientes eran muy elogiosos. Entonces había un joven, tal vez 18, 19 años de edad, muy atrevido, muy arriesgado, muy osado, que levanta la mano y dice que sí, que la novela es una obra maestra, pero que tiene un error. Y entonces, bueno, frente a esa osadía, todo el mundo se queda mirando. ¿Quién será que se atreve a decir eso? Y mi tesis era que García Márquez, en el segundo capítulo de la novela, empezaba por contar que el coronel Aureliano Buendía tenía 17 hijos, nacidos de 17 mujeres distintas, y que todos murieron la misma noche con una cruz de ceniza que tenían en la frente y le daban un disparo donde tenía la cruz de ceniza. Bueno, se hace ese anuncio de que los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía murieron todos la misma noche. Entonces yo digo que no es verdad, que murieron 16, pero que uno se salvó. Y el que se salvó aparecía al final de la novela. Entonces decía que la novela era una obra maestra, pero que tenía un error aritmético, que no murieron 17, sino 16, ¿verdad? Y lograba demostrar al final que efectivamente fue así. Bueno, debo decirle que muchos años después leí que García Márquez en una conferencia, en una entrevista más bien que concedió, reconoció que efectivamente no habían muerto los 17, sino 16. Cuando me iba a sentar, el profesor Bosch me llama y me sienta a su lado y me dice, miren, no había observado eso que usted dice, parece que usted tiene razón porque leía el texto donde salía, pero usted tiene que reconocer que es una obra maestra. Digo, sin duda alguna, profesor, pero hay un error. Bueno, entonces al término me invitó a su casa. Me invitó a su casa, estuve por allí, pero luego se perdió la relación hasta que, como conté recientemente ya en la Casa Nacional, tenía un amigo, poeta, Domingo de los Santos, era profesor conjuntamente conmigo en el Colegio Cristóbal Colón, en la capital. Creo que Bruno y José Rafael conocían a Domingo de los Santos, era una joven promesa de la poesía dominicana en aquella época. Entonces me despido de él, como a las 2 de la tarde,
en mi barrio de Villa Juana, y como 2 horas después me dicen que Domingo ha fallecido, que Domingo ha muerto. Eso realmente me impactó emocionalmente. Acabamos de vernos y luego se me informa que había fallecido. Entonces, con motivo de eso, escribo una nota luctuosa para el periódico Vanguardia del Pueblo y la envío al periódico con un compañero que era vecino además, el compañero Guaroa Guzmán. Y Guaroa lleva la nota al periódico Vanguardia y como todo terminaba en manos del profesor Bosch, él lee la nota y pregunta que quién la escribió. Entonces le dicen, el muchacho que dice que García Márquez había cometido un error. Y entonces de nuevo me manda a buscar. Ahí hablamos y me dice, yo necesito que usted se integre al periódico Vanguardia, que usted sea un colaborador permanente. Y así se inicia mi relación directamente con el profesor Bosch y con el periódico Vanguardia del Pueblo. Ahí mismo me entrega entonces, lo recuerdo perfectamente, me entrega un libro que es una biografía de Kennedy, escrita por Thomas Sorensen, y me dice, para la semana próxima, yo quiero que usted me escriba un artículo en Vanguardia haciendo un resumen de ese libro. Lo hice, obviamente, era un libro de 400 páginas que me dejó para una semana, Tuve que leer eso rápidamente, escribir el artículo, pero cuando voy, el profesor Bosch no me espera con mucha simpatía, sino con un bolígrafo rojo en la mano y empezó a tacharme todo lo que escribía. Y me dijo, eso no sirve, escríbalo de nuevo. Y entonces tuve que reescribir el trabajo, llevárselo, y él entonces, de esa manera, de alguna forma me guió en el estilo y la forma de escribir para el periódico Vanguardia del Pueblo. Ahí está a los José Rafael Mocanos, ¿verdad? El cómo se inició el trayecto en el periódico Vanguardia del Pueblo y la relación especial con el profesor Bosch. Muy bien, presidente. En sus escritos, señor presidente, yo observo un detalle importante. Usted lo escribió en los años 70, en los años 80, hace 43 años, 40 años, 30 años. Y hay algunos temas, por ejemplo, el debate sobre la democracia, no solamente en la República Dominicana, sino en Centroamérica. La situación, la crisis social, el problema de la inflación, el problema petrolero que comenzaba a incursionar en ese tiempo. Y a veces leyendo esos artículos yo observo como si fueran escritos hoy. Y a mí me gustaría conocer, a mí me gustaría saber si usted ha pensado en que muchos de esos escritos pudieran tener vigencia en el día de hoy. Sí, sin duda. Y yo pienso, por ejemplo, en el periódico Vanguardia, aparece en el libro Años de Formación, el tema de Irán. Cuando se produce la revuelta en Irán que pone fin al reino del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Quizás Tony, que ya para esa época estaba incursionando en la política allá en La Vega, todos los de mi generación seguimos al pie de la letra lo que pasaba en Irán en 1979, cuando se produjo el derrocamiento del Shah Reza Pahlavi. Bueno, me tocó escribir un artículo sobre ese tema. Y, por supuesto, escribí ese artículo con ideas que el profesor Bosch me daba. Leíamos de la prensa extranjera, especialmente el periódico El New York Times, pero él tenía una visión de los conflictos internos de Irán. Me transmitía eso y lo escribí ahí. Eso fue en el 1979, hace 39 años de eso. Y el tema de Irán hoy día ocupa la primera plana en los periódicos del mundo porque el gobierno norteamericano no reconoce el acuerdo suscrito por el gobierno iraní con el gobierno del presidente Barack Obama sobre la no utilización del enriquecimiento de uranio para fabricación de armas nucleares. Es decir, hace 39 años Irán era primera plana en los diarios del mundo y en la actualidad sigue siendo primera plana. Lo que indica que en la historia de la humanidad hay temas que quedan como permanentes en el tiempo. El tema del conflicto Israel-Palestina, eso arranca desde 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial,
1948, que se forma el Estado de Israel. Desde entonces ha estado ese conflicto. Se escribía en aquella época sobre eso y sigue vigente, no se ha resuelto. Yo pienso que se ha agravado en estos tiempos el conflicto entre Palestina, Israel y el mundo árabe en general, sobre todo cuando el actual gobierno norteamericano decide que la capital de Israel no es Tel Aviv, sino Jerusalén. Y como se sabe, Jerusalén es parte de esa disputa, el que sea la capital de tres expresiones religiosas monoteístas y no una sola, que sería el Estado judío. Bueno, la capital de Israel es Tel Aviv, pero el hecho de que el presidente Trump, Donald Trump, decidiese trasladar la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, ustedes han visto ya el conflicto que se ha suscitado de nuevo en Gaza, una de las partes de Palestina. En Gaza ha habido recientemente conflictos con la parte israelí. Eso sigue vigente también. Pero con el tema de la democracia, que ciertamente en América Latina se está llevando a cabo una reflexión en estos tiempos en razón de que se habla de los 40 años de la democracia. La democracia latinoamericana arrancó aquí, en la República Dominicana, en el 1978, cuando hubo elecciones y el Partido Revolucionario Dominicano, con la candidatura de don Antonio Guzmán, logró generar la alternancia de poder que toda democracia realmente reclama. Bueno, el hecho de que se diera aquí, en el 78, esa alternancia en el poder, siguió después en el resto de América Latina. Al año siguiente, en Ecuador, 1979, Jaime Roldós salió triunfante y se le permitió el acceso al poder, aunque murió poco tiempo después en un accidente aéreo misterioso. Los años 80 en América Latina es la época de la transición de regímenes dictatoriales hacia gobiernos civiles electos y, por tanto, el inicio de la democracia en la región. Ahora, el profesor Bosch sostenía una tesis y nosotros, en calidad de discípulos, siempre la adoptamos y la seguimos creyendo, que la democracia es la expresión política del sistema capitalista desarrollado y que no podía haber democracia plena donde no había desarrollo capitalista. Es una tesis histórica de él, que además la suscriben muchos otros. Es una corriente de interpretación de la historia que suscriben muchos, pero que el profesor Bosch la sostenía muy enérgicamente. El primer artículo del libro de Años de Avance se refiere al régimen oligárquico. Y con respecto al tema del régimen oligárquico se quería hacer referencia de que después de la ruptura del orden colonial europeo en nuestros países, se inicia la independencia. Lo que viene inmediatamente después de que se rompe con el imperio español o el imperio portugués o el imperio francés en esta parte del mundo, el Estado que surge no es un Estado propiamente de capitalismo desarrollado. Es un Estado anómalo, donde lo que prevalece es el caciquismo, el caudillismo, y las formas de generación de riqueza están dadas por la propiedad de la tierra. Y lo que produce la tierra es o minerales o productos agrícolas. Y por tanto es la industria del azúcar, o es la industria del guano, pero también del café, del cacao, del tabaco, del azúcar. Y cuando la industria azucarera desaparece, la fuente principal, en el caso nuestro, fue la ganadería, la sociedad atera. Entonces, no fuimos sociedades propiamente capitalistas, sino sociedades precapitalistas. No teníamos una burguesía, no teníamos un proletariado desarrollado porque no había una industria desarrollada. Y esta tesis, que tiene un fundamento histórico, tenía sin embargo un criterio político. En base a eso, de que no éramos sociedades capitalistas sino precapitalistas y que no había una burguesía desarrollada y por tanto que no había un proletariado, Juan Bosch llegó a la tesis de que en la República Dominicana no podía haber una dictadura del proletariado, que en nuestro país no podía haber revolución socialista porque no estaban dadas las condiciones históricas de desarrollo del capitalismo. Y en esa época propuso dictadura con respaldo popular. El próximo paso es dictadura con respaldo popular. ¿Y qué planteaba ahí? Que la República Dominicana tenía que desarrollar una sociedad capitalista
para que efectivamente pudiera desarrollarse la democracia. Y yo lo que veo, ahora mirando el tiempo, José Rafael y la Antigua, es que incluso ya la experiencia nuestra, y lo comentábamos anoche, cuando llegamos al gobierno en el 1996, el presupuesto nacional de la República Dominicana era tan solo 25.000 millones de pesos. Bueno, han pasado 22 años de cuando llegamos al gobierno y en la actualidad el presupuesto de la República es 780.000 millones de pesos. Obviamente que ese tránsito de 25.000 millones a 780.000 implica que hemos avanzado, que hemos evolucionado, que nos hemos transformado. Ya la República Dominicana es una sociedad capitalista. Ya en la República Dominicana hay sectores empresariales fuertes y en esa medida la democracia dominicana se ha ido desarrollando. Ya nosotros tenemos elecciones cada 4 años. Ya nosotros sabemos que la única forma legítima de acceso al poder es a través de las elecciones. A nadie se le ocurre, absolutamente a nadie, un golpe de Estado militar o irse a las montañas para una guerrilla de izquierda. No funciona. Aquí lo único que funciona es el que el pueblo dominicano acuda a las urnas y mayoritariamente vote por una de las opciones electorales que se presentan. Y cuando eso ocurre así, obviamente que se va afianzando la sociedad democrática. En Estados Unidos nació capitalista. El único país del mundo que nace capitalista fueron los Estados Unidos, porque no conoció el feudalismo. El feudalismo se conoció en Europa y justamente son migrantes europeos que se van a lo que luego fueron las 13 colonias británicas. Y esas 13 colonias se van a sublevar. Interesante, ¿por qué fue la sublevación de las 13 colonias? Por un problema de impuestos. Porque se iba a fijar impuestos al té, a la exportación del té a Gran Bretaña, y ellos decían que no podía haber el establecimiento de impuestos si no tenían representación en el Parlamento británico. Y como efectivamente no tenían esa representación, se sublevaron en el puerto de Massachusetts, echando el té al agua, al mar, y ahí se inició la revuelta de las 13 colonias hasta conquistar su independencia. El primer estado que logró su independencia de un poder colonial europeo fueron los Estados Unidos, las 13 colonias, que luego se van expandiendo territorialmente y en 50 años, del 1803 al 53, en 50 años, logran conquistar todo el territorio que hoy conforma los Estados Unidos, desde la zona del Océano Atlántico hasta la parte del Pacífico. Ya Alaska y Hawái vienen mucho tiempo después, pero toda la extensión territorial. ¿Y por qué se dio esa expansión territorial? Porque necesitaban mercados para la colocación de los productos que iban generando. Y cuando ya el territorio que habían conquistado no les daba, entonces había que penetrar en Centroamérica y el Caribe, y de lo cual República Dominicana, Haití, conocemos bien por la ocupación norteamericana de 1916 al 24, o la haitiana del 1915 al 1934, la nuestra en el 16, pero ocurrió en Nicaragua, ¿verdad? Ocurrió la separación de Panamá de Colombia. Panamá no era un país, era una provincia de Colombia que quedó separada para la construcción del canal que permite la comunicación del Océano Pacífico con la parte del Océano Atlántico. Se va convirtiendo en imperio porque su territorio interno resulta insuficiente para la colocación de sus mercancías en un mercado capitalista. Entonces, como vemos, hay una vigencia en los temas tratados porque es lo que nos explica el mundo moderno, lo que nos explica el mundo contemporáneo. No hay democracia sin desarrollo económico capitalista. América Latina se ha venido desarrollando, hoy día lo que prevalece es la democracia, aunque en algunos casos todavía vemos retrocesos y nuevas formas preocupantes, como ocurrió en Brasil con el gobierno de Dilma Rousseff, pero ya lo hacen a través del Parlamento, o como ocurrió con Fernando Lugo en el Paraguay, o como ocurrió con el presidente Manuel Zelaya en el caso de Honduras, pero ya no son golpes de Estado militares, son golpes que se dan a través del Parlamento, nuevas modalidades que simulan hacerse dentro del marco jurídico, del marco constitucional de cada país. 。 Gracias,
Presidente, usted me va a permitir que continúe un poco la pregunta que le hizo José Rafael. Sí. Él señalaba pues las coincidencias, en efecto, que se dan, la continuidad, vamos a llamarle así, en su pensamiento de esos años de formación y de esos años de avance, decenios 70 y 80, con el pensamiento de hoy. Ya usted ha explicado algunos casos específicos. Pero tomando en cuenta que usted tenía 20 años cuando comienza a escribir en Vanguardia del Pueblo, decenio de los 70, Vanguardia del Pueblo y alguna vez en La Noticia también, en el vespertino La Noticia. Luego en el decenio de los 80 vienen lo que usted llama los años de avance, han pasado ya los años de formación y usted ya con un poco más de años, todavía siendo un hombre joven, pues también hace enfoques ya en una publicación, como era la revista Política, Teoría y Acción, que debemos mencionarla mucho esta noche porque el libro precisamente recoge sus trabajos en esa revista. Ya una revista de mayor peso donde incluso había prestigiosas firmas internacionales y usted era parte del equipo de firmas de esa publicación. De los 70 a los 80, y diríamos un poco también hasta nuestros días, ¿qué cambios se operaron entre aquel joven de 20 años en sus años de formación en Vanguardia del Pueblo al joven ya mejor preparado en los años 80? ¿Qué cambios se operaron en su pensamiento y en sus ideas? Muy buena pregunta, José Rafael. Resulta que la revista tenía mayor densidad teórica, ideológica que el periódico. El periódico era más ligero, pero la revista ya tenía hasta una especie de connotación académica. Requería mayor nivel y mayor profundidad de investigación para poder escribir en la revista. Por tanto, yo diría que es en la revista donde se va a desarrollar la técnica, el manejo de las herramientas analíticas, ¿no?, para interpretar temas económicos, temas políticos nacionales, temas políticos internacionales. En ese sentido, tal vez yo fui afortunado porque tenía una formación inicialmente en Estados Unidos. Y yo me asocié a dos publicaciones norteamericanas, una que se llama Monthly Review, una revista socialista independiente. Así se llama a conocer esa revista, que todavía se publica. Una revista que empezó a publicarse en Estados Unidos en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo dirigía, su primer director es un personaje muy conocido por los estudiantes de economía, porque sus libros eran traducidos al español y eran libros de texto en las facultades de economía. Brillante economista de Harvard, pero tenía una inclinación de izquierda. Se llamaba Paul Sweezy. Sus libros publicados por el Fondo de Cultura Económica en español. Bueno, como yo viajaba a Nueva York constantemente, eso sabe el doctor Sabino Báez, porque es parte de la familia, y nos veíamos siempre en el apartamento de la 95 y Ámsterdam. Yo estudiaba ya aquí en Santo Domingo, pero siempre estaba en relación con esa publicación y otra revista que se llama NACLA. NACLA es una sigla que quiere decir en español como el Comité de Norteamérica sobre temas de América Latina. Y ahí también escribían politólogos, escribían economistas, sociólogos, etc. Y yo tenía acceso a esas dos publicaciones. Además, cuando iba allá, visitaba esos lugares y me reunía con sus editores y la gente que escribía ahí. Para la revista, la nuestra, la revista Política, Teoría y Acción, yo hacía traducciones muchas veces de esas publicaciones. Entonces había, además de Paul Sweezy, que fue el original, estaba otro llamado Paul Baran, Harry Magdoff, que eran grandes pensadores, grandes teóricos de izquierda de Estados Unidos, pero no vinculados al Partido Comunista de los Estados Unidos, eran académicos. Entonces yo a estas personas las conocí, las traté y tenía acceso a ellos. Yo supongo que esa visión más intelectual, más académica,
de lo que eran las ideas progresistas de la época, me permitió en la revista Teoría y Acción también contribuir a darle ese sentido de mayor profundidad en el análisis. Por supuesto, todo esto lo discutía con el profesor Bosch. Él lo aprobaba, y entonces podía hacer esto, podía hacer las traducciones, pero también aprender el método, aprender el estilo de investigación y de comunicación que tenían estos maestros, ¿verdad?, de la economía, de la política norteamericana. Por eso yo me sorprendo también a veces que, estando muy joven, no me arrepiento de ninguno de los artículos que aparecen en ese libro, Años de Avance. Lo habría escrito exactamente igual en la época actual, porque en realidad para todo lo que uno emprende como ser humano, las cosas empiezan a temprana edad. Lo que uno va a hacer se va perfilando a temprana edad. El que va a ser atleta ya a los 13, 14 años se refleja que va a hacer eso, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en la política y en el quehacer intelectual. Eso empieza a temprana edad. Por tanto, ya a los 25 años el pensamiento está formado, ya uno es lo que va a hacer. A partir de ahí uno expande, uno amplía, ¿verdad? Uno tiene nuevas referencias, pero lo básico, lo fundamental ya está ahí. Ya eso está ahí. Por tanto, puedo decir que la revista de Política, Teoría y Acción, que es una política que nació en el PRD, una revista que nació en el PRD. Eso lo trajo el profesor Bosch cuando regresó de Europa en el 1970. Y en el PRD se publicó durante un año mensualmente. Pero cuando vino la división, el PRD dejó de publicar la revista, se forma el PLD y a partir de 1980 nace el primer número de la revista Política, Teoría y Acción. A partir del número 7, la revista número 7, en el mismo 1980, yo me incorporo al equipo de dirección de la revista. Y ya más adelante fui el director de la revista durante varios años. O sea que me tocó la tarea de trabajar directamente con esa publicación. Presidente, yo quisiera ahora que tengamos la oportunidad de ver algunos testimoniales. Quisiera presentar el primero, porque el PLD se crea en el año de 1973 y un año después se inicia el periódico Vanguardia del Pueblo. Y el primer director de Vanguardia del Pueblo fue el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Y usted comenzó a escribir en el año de 1974 en Vanguardia del Pueblo, o sea, siendo un muchacho de 19 años. Yo quisiera que veamos el primer testimonio del doctor Euclides Gutiérrez Félix, hablándonos sobre esa primera etapa de Vanguardia del Pueblo y de su contribución en Vanguardia del Pueblo. Hicimos primero Vanguardia, el primer periódico político importante del país. Cuando sacamos el segundo número del periódico, Juan Bosch nos dijo que se lo lleváramos a los directores del periódico, que eran Rafael Herrera del Listín, Germán Emilio Ornes del Caribe, que era el dueño del Caribe, y ya eran los dos periódicos de aquí. Y en Santiago La Información. Cuando le llevamos el periódico a Germán Emilio, que lo vio, me dijo, bueno, ¿y cómo va a salir el periódico? Digo, no es mensual, Germán. Ya este es un número que yo te traigo la semana que viene, te traigo el otro número. Y cuando fui con Manny Espinal otra vez a llevarle el periódico, Germán me dijo, oye, Euclides, ¿quién está haciendo ese periódico? Digo, nosotros. Digo, bueno, tú. Digo, no. Ese periódico, Germán, lo está haciendo Juan Bosch. Me dice, pero este es un periódico muy bien hecho. Aquí no se había hecho un periódico político. Ese periódico lo diagrama Juan Bosch y lee todos los artículos que se publican en él. Y él fue el que estableció que las publicaciones de Vanguardia debían ser en una página. O sea, nada de pasa a la página 3, pasa a la página 4. ¿Por qué, Juan Bosch? ¿Por qué dijo Juan Bosch? Porque decía que el pueblo dominicano todavía no estaba concientizado, no estaba preparado para estar buscando en las páginas atrás. Pero la revista se publicó, tuvo muy buena acogida.
la dirigió Juan Bosch, después la dirigió Juan Ducudrey, y entonces ya cuando Leonel tenía un tiempo que había aprendido con don Juan, muchas cosas que don Juan le enseñaba, don Juan le tenía un afecto personal a Leonel, lo nombraron director ejecutivo. Y después cuando vino la separación de los Ducudrey y demás Puy, de todo ese grupo que se fueron repartidos, nombraron a Leonel director, que esta revista que te acabo de dar es la primera en la que él aparece como director. Pero Vanguardia tiraba 50.000 ejemplares semanales, nosotros lo hacíamos. Leonel vio cómo lo hacíamos en la imprenta de Miguel Coco, en Alfa y Omega. Ya era después era semanario, y después era semanario tirado a colores, el periódico. Fidel decía que en Cuba no se podía hacer un periódico tan bello como era Vanguardia del Pueblo. Pero eso era Juan Bosch que lo hacía. Y la revista por igual, pero después vino Leonel a dirigirla en mucho tiempo, muchos años. Creo que 4 o 5 años fue el director de Política, Teoría y Acción. Es el título de la revista. Por eso aprendió tanto Leonel, porque además tenía las condiciones. Él es un hombre muy bien informado, que le gusta leer, que le gusta trabajar. Es un excelente orador, expositor. Habla muy bien el inglés, creo que también habla francés bastante bien, pero sobre todo el inglés. Presidente, hay un tema vinculado al periodismo. Juan Bosch fue periodista y en una ocasión tuve la oportunidad de hablar mucho con el profesor sobre publicidad y me dijo que vivió como de la publicidad en Cuba, ejerciendo el mundo de la publicidad. Pero Juan Bosch fue corrector de prueba, corrector de estilo, fue editor. Es decir, hizo del mundo de la comunicación su forma de vida. Incluso ya se reconoce en Juan Bosch el que recoge toda la obra de Eugenio María de Hostos y la da a conocer, que es un trabajo enjundioso. Juan Bosch creó una escuela política, pero también Juan Bosch creó profesionales de la comunicación. Y yo siento que él veía no solamente el estilo, la prueba, el discernimiento, el manejo de los temas, la capacidad, la formación de cada uno de ustedes. A mí me gustaría que usted nos hable un poco de esos momentos con el profesor Juan Bosch, formándolo a ustedes como comunicadores políticos para Teoría y Acción y para Vanguardia del Pueblo. Sí, su corrección implacable. Yo diría que Juan Bosch comprendía la importancia y el poder de las ideas y de la palabra. La política implica una relación de poder. Alguien manda y otros obedecen. Pero esa relación de poder solamente se da de dos maneras posibles. O se da por la vía de la persuasión, se convence porque hay valores compartidos, o se hace por la vía de la represión, porque lo impongo a la fuerza. Juan Bosch entendía que la política tenía que darse a través de la persuasión y del convencimiento. Por tanto, las ideas y las palabras jugaban un papel esencial en la forma de establecer ese vínculo de poder político. Él, por tanto, insistía que el que aspiraba a ser escritor político o escritor en cualquier otro género, en la novela, en el cuento, donde también él fue maestro, tenía que empezar por dominar el idioma. Él prestaba especial interés al dominio del idioma y, en efecto, no se puede escribir ni en política ni en nada si no se tiene el dominio del idioma. Había que, por tanto, prestarle atención a la palabra. Y cuando uno adopta eso como criterio, ya también uno lee de manera diferente, porque cuando uno lee, está aprendiendo cómo el otro escribe. Y si leo a buenos autores, a los autores clásicos, aprendo de ellos cómo es que se hace, porque también usted está escribiendo. No es que lo va a copiar, no es que lo va a repetir, al final usted va a adquirir su propia voz, su propia forma de expresarse.
pero hay una fase donde usted aprende mucho leyendo a los demás. Y eso no solamente nos lo decía Juan Bosch a nosotros y lo aprendíamos, sino que Mario Vargas Llosa, el propio García Márquez, tenían sus referencias, tenían sus libros preferidos. Bruno, García Márquez dice que aprendió mucho a presentar el mundo rural en sus novelas leyendo a William Faulkner. Y William Faulkner es un autor norteamericano del sur de los Estados Unidos que también tenía como referencia el mundo rural norteamericano. En la novela 100 años de soledad aparece el tema de la peste, una peste de insomnio. ¿De dónde le vino a García Márquez la idea de una peste del insomnio? De dos libros. Un libro de Daniel Defoe, El año de la peste, Diario del año de la peste, es un clásico de la literatura universal, pero también La peste de Albert Camus. Él lo transforma y lo convierte en una peste de insomnio donde a la gente se le va olvidando todo, pero eso nació de algún sitio. Los llamados demonios culturales, como le llama Mario Vargas Llosa en Historia de un deicidio, nació de las lecturas que hacía, y así en cada caso. Entonces, igual ocurre para el escritor político. El escritor político va teniendo modelos, como lo hacen los grandes analistas, y va perfeccionando el dominio de la lengua, el dominio del idioma. Alguien un día me preguntó, ¿usted me recomienda un libro? Sí, te recomiendo un diccionario, el diccionario Larousse, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando leemos, normalmente no nos fijamos en el significado preciso de la palabra. Nosotros leemos en contexto, presumimos que significa tal cosa, pero si usted se acostumbra a consultar el diccionario, y ya luego vienen diccionarios especializados, diccionarios de sinónimos, de antónimos, diccionarios de refranes, diccionarios de pensamientos, los diccionarios se especializan. Usted se habitúa a una consulta permanente del diccionario y le salen múltiples ideas y el uso adecuado, correcto de la palabra. Entonces Juan Bosch también nos decía, no escribir con adjetivos. Usted sea lo más sobrio posible, verbos y sustantivos, no adjetivir. Porque cuando usted está adjetivando, usted está calificando y usted no puede llevar al lector manipulándolo con una calificación de los hechos. Yo recuerdo que siempre nos presentaba este ejemplo. En una denuncia que usted quiera hacer en política, no diga fulano de tal es un ladrón. No escriba eso jamás, porque va a lucir sesgado. Usted lo que tiene que hacer es presentar las pruebas. Usted va haciendo una descripción del acontecimiento de tal manera que sea el lector el que diga al final, caramba, pero fulano es un ladrón. Pero no lo califique usted, presente hechos. Y en la época, en esa época juvenil nuestra, en la Guerra Fría, ¿verdad?, el ataque al imperialismo yanqui, increíble. Juan Bosch, que era un hombre de izquierda, nos decía, nunca escriban la palabra imperialismo yanqui. ¿Y por qué, profesor? Porque eso es lenguaje estereotipado de izquierda. El que es de izquierda no necesita que usted se lo diga, y el que es de derecha entiende que usted lo está manipulando. Por tanto, usted escribe, el gobierno del presidente Lyndon B. Johnson manifestó tal o cual cosa. Así lo hace un escritor profesional. Y uno iba aprendiendo esos detalles que él nos transmitía por su experiencia y por sus conocimientos. Pocos adjetivos, no calificar, eso sale de la narrativa, eso sale de las pruebas que usted obviamente va presentando en una secuencia lógica, ¿no?, en un ordenamiento de las ideas. Porque lo que al final uno aprende es a organizar el pensamiento. El pensamiento se organiza, las ideas se organizan y tienen que ir concatenadas, tiene que haber una especie de hilvanación y tiene una musicalidad y tiene una expresión. Y entonces al final eso es lo que llega. Eso se aprende en la práctica, se aprende haciendo, pero se aprende también dedicándole mucho tiempo, porque el trabajo no sale tan fácilmente. A veces hay que reescribirlo varias veces para que resulte claro, ¿verdad?
Ernest Hemingway se decía que reescribía sus novelas hasta 30 veces. Hasta 30 veces para que saliera exactamente como él había pensado. Por tanto, es un trabajo arduo. Escribir no es fácil, toma tiempo. Se aprende también a fuerza de mucho escribir, a fuerza de mucho practicar, y al final es que puede hacerse, ¿eh? Entonces requiere dedicación y usted lo va aprendiendo más bien en el tiempo. Claro, en el caso de Juan Bosch, era un maestro tan consagrado que en el periódico Vanguardia, por ejemplo, se escribía, tal como lo explicaba Euclides, no había pase, pero para que no haya pase a la página tal, estaba determinado el número de palabras que se podían escribir en el texto. Entonces, por ejemplo, él decía, escríbeme un artículo en 250 palabras. ¿Y cómo yo calculo 250 palabras en un artículo? El método era el siguiente. ¿Cuántas palabras usted escribe por línea? Normalmente uno escribe 12 palabras por línea. ¿Cuántas líneas tiene la página? Tiene 25. Yo multiplico 12 por 25 para saber el número de palabras que voy a tener, ¿verdad? 12 por 25 me da como 300 palabras. Por tanto, si voy a escribir 250, yo sé que es menos de una página completa. Si voy a escribir 600 palabras, ya yo sé que me va a llevar 2 páginas. Ahora, tengo que tener poder de síntesis. Yo tengo que aprender a decir en pocas palabras todo. Y la síntesis, la capacidad para resumir, también se aprende haciéndolo. Porque si a uno lo dejan, uno se pasa, uno escribe mucho. Pero no necesariamente en el mucho decir me estoy comunicando correctamente, sino aprender a ser sintético, aprender a resumir, aprender a decir en pocas palabras lo que uno quiere. Y eso se aprendía en el periódico Vanguardia del Pueblo, que por cierto también Franklin Almeida tiene un testimonio que quizás podemos compartir ahora, ¿verdad? La revista Teoría y Acción servía de base también para establecer y discutir las ideas, porque al discutirse las ideas y debatirse las ideas en la revista, bueno, pues eso hacía posible que esas ideas fueran aplicadas luego. El compañero doctor Leonel Fernández Reina se integra justamente como columnista en la revista y luego también tuvo su mano parte de la dirección de la misma, como aportes muy valiosos. Él le gustaba mucho manejar básicamente los temas internacionales. El compañero Leonel Fernández siempre en ese sentido tuvo aportes, repito, muy valiosos, y además esa revista sirvió también de marco para luego enriquecer al mismo Partido de la Liberación Dominicana ya a partir de los años 80. La revista era para debate de ideas y actualización de los temas internacionales. Vanguardia del Pueblo era con la finalidad de localizar a las personas que simpatizaban por nosotros, buscar que esas personas cotizaran y además de eso difundir las ideas o los planteamientos políticos, líneas políticas que desarrollaban. En Vanguardia hubo inicialmente un consejo de dirección también. Lo integrábamos Rafael Caseacta, Amiro Cordero Saleta y yo. Juan Bosch siempre se mantuvo no como un responsable directo, sino como un responsable en el trabajo de realización del periódico Vanguardia del Pueblo. Vanguardia, el de ayer, hoy es un Vanguardia digital. Y es que hoy en día la actividad política requiere de incorporar los medios electrónicos y digitales, tanto para la formación política como para la comunicación, e inclusive hasta para la celebración de reuniones. Es algo que el PLD no ha dado ese paso. Y por lo menos personalmente aspiro que en esta ocasión el presidente Fernández sea quien encabece lo que en aquel momento encabezó Juan Bosch, de acuerdo a aquellos tiempos, la de construir un partido que le dé a la sociedad dominicana futuro.
Uno. Bueno. Presidente, el populismo es hoy una materia incandescente. Y a mí me llama mucho la atención que usted en los años 80 hiciera un análisis del populismo tan preciso, tan acertado, tan contundente en términos intelectuales, en términos investigativos, en términos de apreciación analítica, que perfectamente podemos hacer el trasvase de esos artículos suyos, de esos trabajos suyos en la revista a nuestros días. ¿Cómo ve usted cuáles cambios se han producido en el ejercicio y en la visión del populismo en América Latina y el mundo de nuestros días? La palabra populismo tiene como un sentido ambiguo, ¿no? Se interpreta de diferentes maneras. Se dice que Hugo Chávez era un líder populista y se dice hoy día que Donald Trump es un líder populista. Y uno como que no sabe explicar cómo es que Donald Trump y Hugo Chávez, que son tan antagónicos, puedan ser populistas los dos. Por tanto, tiene que buscarse una explicación de lo que significa en términos políticos la palabra populismo. Y en América Latina hay una tradición histórica de ubicar al populismo en un determinado momento. Empezamos diciendo que después de la ruptura con el orden colonial europeo en el siglo XIX, la independencia de América Latina, de los pueblos de América Latina, el Estado que surge es el Estado oligárquico. Y el Estado oligárquico era el gobierno de los pocos que dominan la riqueza. Bueno, a principios del siglo XX en América Latina empieza un proceso de industrialización, un proceso de urbanización, de creación de las capas medias, surgimiento de sindicatos de obreros, migraciones europeas, italianos hacia Argentina, hacia Chile, en fin, las sociedades latinoamericanas en las primeras 2 décadas del siglo XX empiezan a cambiar significativamente. El acontecimiento más importante en los primeros 20 años de la historia de América Latina fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana de 1910, la Constitución de Querétaro de 1917 y la llegada al poder del general Lázaro Cárdenas al principio de los años 30, que nacionaliza el petróleo mexicano. Bueno, la Revolución Mexicana, desde el punto de vista político, fue una revolución populista, que no es lo mismo que decir popular, aunque populista y popular pueden coincidir. Una revolución populista porque llevó al poder a Francisco Madero, que representaba la burguesía naciente en México, y con Lázaro Cárdenas el capitalismo mexicano se desarrolla como capitalismo de Estado. Surgen sindicatos y se hacen alianzas entre la clase burguesa empresarial emergente con la clase media profesional. Son los primeros médicos, abogados, arquitectos, ingenieros a gran escala que van surgiendo en América Latina. Porque aunque la primera universidad fue la nuestra, la Universidad Santo Tomás de Aquino, en el 1538, lo cierto es que ahí casi no había estudiantes. Estamos hablando de un escaso número de personas que salían de ahí. En realidad es en el siglo XX que vamos a tener verdaderas universidades en América Latina. Se habla, por ejemplo, este año de la reforma universitaria de Córdoba, del año 1918. Pero esa reforma universitaria de Córdoba fue posible porque ya había una clase media de profesionales que quisieron sublevarse contra el dominio eclesiástico y el dominio del poder estatal sobre las universidades, y se plantearon la autonomía universitaria que llegó aquí después de la muerte de Trujillo, en la Universidad de Santo Domingo, que se convirtió en Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces hay una clase media profesional que va surgiendo, obreros que trabajan en industrias y forman sindicatos. A esa alianza empresarial, clase media y sindicatos fue lo que en América Latina en los años 30 se llamó el movimiento populista. Entonces hubo movimiento populista, por ejemplo, en Argentina. Perón, Juan Domingo Perón, es un típico dirigente populista. Pero ¿por qué Perón se consagró como líder? La reforma del Código de Trabajo. Lo que realmente coloca a Perón en un plano de liderazgo es que le dio a los trabajadores
argentinos un código de protección a sus derechos de trabajadores. Y su esposa, Evita Perón, entonces se fijó en el sector informal de la sociedad argentina, los llamados descamisados de Evita Perón. Entonces el peronismo es una típica manifestación política populista clásica en América Latina. Vamos a Bolivia, 1952. El movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia conquista el poder. Dos grandes líderes, Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. El MNR boliviano fue típicamente populista. Un gran líder latinoamericano que Juan Bosch conoció y trató, Víctor Raúl Haya de la Torre, en el Perú. El que crea la doctrina aprista, la Alianza Revolucionaria Antiimperialista APRA. Víctor Raúl Haya de la Torre fue un típico líder populista. Rómulo Betancourt, en Venezuela, que ya estuvo en la revuelta estudiantil venezolana de 1928, ahí vino por aquí, por la República Dominicana para esa época, conoció a Balaguer, 1929 más o menos. Pero Betancourt, cuando llega al poder en el 1959, el gobierno de Acción Democrática es típicamente populista. Cuando Juan Bosch regresa a la República Dominicana y plantea que la lucha no es de Trujillo y anti-Trujillo, sino de tutumpotes e hijos de Machepa, ese lenguaje de que la lucha es entre tutumpotes e hijos de Machepa es típico de un dirigente populista. Entonces el populismo clásico latinoamericano no es negativo, no tiene una connotación negativa. Representó, por el contrario, un movimiento progresista en su momento, porque también hubo populismo democrático y hubo populismo autoritario. Getúlio Vargas, en Brasil, representó un populismo, pero de tipo autoritario. Entonces, bueno, puede ser cualquier cosa. Lo que ha ocurrido ahora, ¿por qué se habla de populismo y populismo en Europa? Porque hay un acontecimiento muy próximo a nosotros, que fue la crisis financiera global del año 2008. Ahora se están generando reflexiones con ocasión del 10º aniversario de ese fenómeno. La crisis financiera del 2008 se convirtió en la gran recesión global, la más profunda y la más severa crisis del sistema económico capitalista mundial desde la Gran Depresión de los años 30. Es decir, que en 70 años en el mundo capitalista no se había producido un estremecimiento económico y social tan potente como fue hace 10 años la crisis financiera global. Y eso ha tenido un impacto político en Europa, porque como consecuencia de los recortes a los presupuestos, la llamada política de austeridad aplicada por los gobiernos de Europa como respuesta al impacto de la crisis financiera, eso generó un descontento social. Y el descontento social, a su vez, una reconfiguración del mapa político europeo. Donde gobernaba la socialdemocracia, vino la democracia cristiana. Donde estaba la democracia cristiana, pudo haber venido la extrema derecha. Y surgieron movimientos nacionalistas que en Europa se entiende diferente a nosotros en América Latina. Para nosotros aquí, nacionalismo equivale a patriotismo en América Latina. Pero en Europa, el nacionalismo significa una secesión, una ruptura de una parte de un país con el resto. Por ejemplo, España. Cuando en España se habla de que Cataluña se separa de España, eso le llaman el nacionalismo catalán. Los catalanes no quieren ser parte del Reino de España, nacionalismo catalán. Cuando el caso de Escocia en Gran Bretaña, Escocia no quiere ser parte del Reino Unido, entonces se habla del nacionalismo escocés. Aquí sería como que de repente Moca no quiere ser parte de la República Dominicana, se hablaría del nacionalismo mocano, pero afortunadamente los mocanos entienden que el nacionalismo es dominicano, ¿verdad? Afortunadamente no hay un nacionalismo mocano, ni hay un nacionalismo salcedense o un nacionalismo de Punta Cana. Aquí nosotros cuando hablamos del nacionalismo es el nacionalismo dominicano. Entonces en Europa, expresiones nacionalistas fruto de la crisis. ¿Por qué Cataluña quiere separarse de España?
hay un problema histórico, cultural, de lengua. Pero ¿por qué ahora de repente? Porque la crisis fue tan fuerte en España y Cataluña es la parte rica de España, que ellos entienden que no tienen que producir y transferir recursos a los del sur. Y lo mismo en Escocia y lo mismo en otras partes. Entonces, a ese movimiento nacionalista, a ese movimiento proteccionista que tienen los británicos con el Brexit, ¿verdad? Votaron a favor de que Gran Bretaña se salga de la Unión Europea. O de Donald Trump, el proteccionismo de Donald Trump, que dice las importaciones chinas, las importaciones del Canadá, las importaciones europeas tienen que estar gravadas con aranceles al aluminio y a otros productos. Bueno, eso es proteccionismo. Y a la corriente proteccionista, nacionalista, anti-inmigrantes, xenofóbica, racista, hoy día se conoce también como populismo. Pero nada tiene que ver el populismo clásico latinoamericano con ese populismo que se está hablando hoy día. En América Latina, luego de la época de Juan Domingo Perón y de Víctor Raúl Haya de la Torre y de la revolución nacionalista, revolucionaria en Bolivia, ¿verdad? De todo esto que hemos hablado, en tiempos más recientes, desde el 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, hasta el 2014, cuando el movimiento progresista latinoamericano empieza a perder poder hasta el día de hoy, bueno, ese movimiento progresista le han llamado también neopopulista. Pero neopopulista, ¿por qué? Porque su visión de la política es el Estado como pilar fundamental de desarrollo económico. Y el neopopulismo se opone al neoliberalismo, porque el neoliberalismo entonces es el desarrollo económico y social en base al mercado. Liberalización, apertura de mercados, privatización, y esta visión de la política y de la economía, entonces es neoliberalismo. Cuando es el mercado el que se impone, el hegemónico, neoliberalismo. Cuando es el Estado el que se impone, entonces neopopulismo. ¿Qué somos nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué han sido los gobiernos nuestros? Una mezcla de los dos. El mercado es el mejor instrumento de asignación de recursos en una economía de libre competencia. El Estado es lo único que garantiza, mediante políticas redistributivas y políticas de regulación, el que garantiza que haya una distribución equitativa de la riqueza. Por eso, en la República Dominicana, el PLD ha sido el partido más exitoso en toda la historia de la República Dominicana. Lo es porque hemos aprendido esas lecciones de la historia. No se puede ser exclusivamente estatista, porque usted está destruyendo parte de la riqueza nacional. Pero el Estado tiene que jugar un papel para garantizar seguridad, políticas sociales, la educación, la salud, la seguridad social, las pensiones, la parte habitacional. Todo eso tiene que estar en manos del Estado siempre. Ahora, el Estado no tiene por qué ser empresario. El Estado no tiene por qué ser dueño de empresas. En el caso de República Dominicana ocurrió así por Trujillo, porque Trujillo era el dueño de esas empresas. Trujillo era el dueño de la FADOC, fábrica de zapatos. Trujillo era el dueño de la fábrica de producción de baterías. Trujillo tenía la fábrica de producción de corcelería, de mármol. Todo esto era propiedad de Trujillo. Entonces, la muerte de Trujillo, sin que nadie lo confiscara, pasó al Estado dominicano. Pero ¿qué pasó con todas esas empresas? Quebraban, porque el papel del Estado no es ser empresario. El papel del Estado es regular el papel de los empresarios para que produzcan riqueza que satisfaga la necesidad nacional. Por eso el eclecticismo, la economía social de mercado, siempre nos pareció como la mejor opción que hemos aplicado aquí en la República Dominicana. Entonces, como ve, José Rafael, el término populismo tiene una amplitud de concepciones dependiendo de la época histórica y hasta del lugar del cual estemos hablando. En América Latina, en su momento, en el momento clásico, en el momento reciente, el populismo aportó soluciones importantes a las necesidades más perentorias de los sectores socialmente e históricamente excluidos de nuestros pueblos. Pero ahora avanzamos hacia una nueva etapa, ¿verdad? Porque este fenómeno todavía del impacto de la crisis no ha terminado. Eso sigue y las luchas políticas siguen y los ciclos políticos electorales todavía continúan. Bien.
Para este acto, presidente, nosotros sabíamos que la cantidad de personas que se habían interesado en venir no iban a caber en este salón. Y habilitamos un salón contiguo para que todos tuviéramos la oportunidad de ver, aunque sea en pantalla gigante, su presencia, su disertación y la puesta en circulación de su libro. Por eso yo quisiera que saludemos desde aquí con un fuerte aplauso a los que nos están viendo en pantalla en la parte de afuera. Y lo estamos viendo. Muy bien. En aquellos años hay un mocano distinguido, uno de nuestros más recios intelectuales, muy amigo, muy cercano del profesor Juan Bosch, que colaboró mucho con Vanguardia del Pueblo y con la revista Teoría y Acción, y que está aquí con nosotros. Lo grabamos porque no pensábamos que iba a poder asistir a la actividad, pero aquí lo tenemos. Ahora, la magia de la televisión y del video lo logra todo. Lo tenemos presente y lo vamos a ver ahora al doctor Bruno Rosario Candelier. Leonel Fernández es un pensador dominicano. Es un pensador que le ha puesto atención a la realidad social y política del pueblo dominicano. Eminente intelectual, prestigioso político, gran estudioso de nuestra realidad social, que ha sido el resultado de un trabajo fecundo que él ha hecho desde muy joven, porque desde jovencito Leonel Fernández se dedicó a ser un gran lector, un estudioso de nuestra realidad social, histórica, política y cultural. Su talento, su capacidad intelectual, su gran erudición la ha demostrado en múltiples discursos, en variadas intervenciones públicas, y ha hecho un uso ejemplar de la palabra. Él se distingue por una alta capacidad de conceptuación, y es justamente lo que estas dos obras persiguen y logran. Iluminar al lector, orientar al lector para que conozca su propia historia, para que se conozca a sí mismo, para que, conociendo y estudiando nuestro pasado, pueda entender mejor el presente y sobre todo proyectarse hacia el futuro. Presidente, yo quisiera que ya vayamos sintetizando. Yo quiero hacer mi última pregunta, un poco desafiante y al mismo tiempo un poco provocadora. Es la última pregunta. Hay mucha preocupación en el país porque la democracia se sustenta en la partidocracia, en la existencia de partidos fuertes. En el año de 1985 y 1986, usted escribió dos artículos interesantísimos que tienen que ver con la crisis del PRD y con la vinculación que hubo entre reformistas y PRDistas para las elecciones del 86. Entonces ahí había la fragilidad del sistema político cuando comenzaban a unificarse fuerzas para derrotar otras, que luego dio surgimiento a una tercera fuerza. Ahí comenzaba el carácter endeble de la democracia y la fragilidad del sistema político con la crisis de los partidos. A partir de ahí comenzó a erosionarse cada uno de esos partidos. De lo que se habla hoy es que eso que usted analizaba en el año 85 y en el año 86 le pudiera estar pasando al PLD en estos momentos. Y hay quienes piensan que aquellos difíciles momentos que vivieron esos partidos y que tiene que ver con la fragilidad de nuestras instituciones y con el irrespeto a las normas establecidas,
puede socavar al único partido que le queda a este país, que es el sostén de la democracia dominicana. Por una parte eso. Y por la otra parte, es una pregunta dividida en dos. Esa es sumamente desafiante. En la historia dominicana hemos visto que los ciclos políticos han dividido al país. Si lo dividimos por 30 años cada ciclo, estaríamos pensando que tomamos el siglo XX y el XXI. En los primeros 30 años del siglo XX, dos figuras, la figura de Moncáceres y Horacio Vázquez. Horacio Vázquez adviene a Trujillo y Trujillo dura 30 años, hasta 1961. Y entonces se inicia el tercer ciclo de ese periodo, que tiene tres grandes liderazgos. Los liderazgos de Juan Bosch, de Joaquín Balaguer y de José Francisco Peña Gómez. Yo pienso que nadie tiene ninguna duda. Balaguer termina su última fase, su último ciclo, en los años 90. Y en los años 90 comienza entonces un nuevo ciclo que lo inaugura una figura que lleva por primera vez su partido al poder en el año de 1996, que logra ganar 3 veces las elecciones, es decir, llevar su partido 3 veces al poder, y que al mismo tiempo sintetiza el liderazgo de los tres grandes líderes, de Bosch, de Balaguer y de Peña Gómez, en la capacidad oratoria, en la formación, en la elocuencia, en la inteligencia y en el liderazgo. Pero por si eso fuera poco, ya va ese liderazgo por 24 años, y estamos hablando de 30 años, faltarían 6 para completar ese ciclo. Yo pienso que nadie tiene duda de que me estoy refiriendo al doctor Leonel Fernández. Seis años, presidente, le quedan a usted para completar ese ciclo. ¿Cuáles desafíos tiene la sociedad dominicana hoy en esta etapa que usted inicia de final o principio de su ciclo político? Sí. Bueno, son preguntas desafiantes, sí. Porque también... Bueno, en el año 2020, dentro de 2 años, se cumplirán 24 años de haber llegado al gobierno por vez primera. Y 24 años es prácticamente un cuarto de siglo. Por lo tanto, se puede hablar de que ciertamente hay un ciclo político, cosa que también siempre habla el doctor Sabino Báez, los ciclos políticos de la República Dominicana. Ciertamente se creó ese ciclo. No se pensó que se creaba un ciclo, sino que las cosas ocurren sobre la marcha. Ahora, la historia contemporánea de República Dominicana puede dividirse por etapas. Una primera etapa que surge con la muerte de Trujillo. A la muerte de Trujillo, ¿qué es lo que nos planteamos en la sociedad dominicana? La construcción de la democracia. ¿Quién encarna eso en principio? Juan Bosch. Pero se produce el golpe de Estado. Por tanto, hay una suspensión del proceso de transición democrática en el año 63. Una revuelta popular en el 1965 para que Juan Bosch retorne al poder no se produjo por la intervención militar norteamericana. Entonces se frustra el experimento democrático dominicano post-trujillista por golpe de Estado y por intervención militar. Entonces arrancamos con los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. ¿Cómo interpretar los 12 años del doctor Joaquín Balaguer en términos históricos? Uno diría, por lo menos yo lo interpreto así, como una contrarrevolución conservadora desde el poder. Y se agotan los periodos de los 12 años. Cuando miramos hacia atrás, obviamente en esos 12 años hubo represión política, pero hubo crecimiento económico. Y hubo una tendencia hacia la estabilización política del país.
y eso va a tener repercusión 8 años después de que Balaguer abandone el poder. Con la llegada de Antonio Guzmán en el 1978, iniciamos otra etapa de la vida política nacional. Con Antonio Guzmán se cierra la etapa de la lucha por las libertades públicas y se inicia la etapa de lucha por conquistas económicas y sociales. El debate político, la naturaleza del debate político dominicano cambió a partir de 1978. El gobierno de Antonio Guzmán ocupa un lugar importante en la historia porque es el proceso de democratización moderna. Del punto de vista económico y social, fracasó. Entonces hay la esperanza del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Es el civilista, es el abogado de prestigio, es el intelectual, pero la verdad es que el gobierno de Jorge Blanco, yo diría que generó el fracaso de las administraciones del PRD. Y cuando el PRD fracasa en lo que ya se entiende que es la prioridad de la política, el desarrollo económico y social, ¿a quién se mira? A quien garantizó crecimiento económico y social, Joaquín Balaguer. La historia no se equivocó. Es decir, él era el que había demostrado que podía haber crecimiento económico. Los dos gobiernos del PRD no lo lograron. Vuelve Balaguer. Extrañamente, el peor gobierno de Balaguer desde el punto de vista económico y social es el gobierno del 86 al 90. El peor. ¿Por qué razón? Porque a pesar de toda su experiencia en la administración pública, hay un error que se comete. Él tiene tantas ganas de hacer cosas, de iniciar obras por todas partes, que se comete el error de imprimir moneda, de imprimir dinero, y se genera una hiperinflación. Todos recordamos que eso llegó hasta un 100%, en términos de inflación desde el año 88 al 90. La crisis económica desatada por una política fiscal equivocada prácticamente llevó al PLD a tomar el poder en 1990. Es decir, lo que genera el práctico triunfo inmediato del PLD en el 90 es la crisis económica desatada, no por una crisis mundial, sino desatada por una mala política fiscal monetaria del 86 al 90. Pero en el 90 el doctor Balaguer rectifica, llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el mejor gobierno que hizo fue del año 1990 al año 1996. Impresionante. Y cuando termina su mandato en el 96, recuerdo su palabra, le dejamos a la nueva administración un jet listo para despegar. Y en efecto, en el 1996, cuando tomamos el gobierno, la economía estaba estable, estaba creciendo, no podíamos quejarnos. Teníamos un gran reto, nos dejó el avión en la pista para despegar. Bueno, nosotros despegamos el avión y volamos a 40.000 pies de altura, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué ocurre? Históricamente, el punto máximo del PLD en términos electorales fue el año 1986, porque en base a un apoyo electoral propio que había conquistado en el tiempo, obtuvimos 18% de los votos. Eso era el máximo del PLD. En el 1990 obtuvimos 35%, pero ese no era el PLD. Habían votos prestados del PRD, votos que migraron por la división entre Peña Gómez y Jacobo Masluta. Esos votos migraron momentáneamente hacia el PLD, que recupera luego Peña Gómez en las elecciones de 1994. Al llegar nosotros en el 96, en el año 2000, en las elecciones, no ganamos. ¿Pero qué ocurrió? Que obtuvimos 25% de los votos. Ya ese 25% era una base electoral propia nuestra del PLD. La gente no recuerda que Hipólito Mejía no obtuvo 50% más uno de los votos, solamente obtuvo 49%. El PLD 25%, Balaguer 24% en el año 2000. 2 años después, se produjo lo que el presidente de aquel entonces llamó
un ciclón batatero, y era que había obtenido 29 senadores. Bueno, aparentemente fue así, pero ¿qué ocurrió? Que el PRD bajó de 49% a 41%, y el PLD subió de 25% a 34%. Ese fenómeno poca gente lo observó. Aunque sacaron 29 senadores, se redujo el porcentaje de votación. El PLD se acercaba al poder. Al venir la crisis y dispararse la tasa de cambio y generarse una hiperinflación también y falta de confianza en la economía, ya Balaguer no estaba. El único referente histórico viviente de un gobierno ordenado y exitoso éramos nosotros. Por tanto, pudimos volver al gobierno. Y al volver al gobierno es donde yo creo que se va a consolidar el ciclo PLDista. Porque heredamos una crisis, llegamos al poder en medio de una crisis y la crisis la resolvimos y el país volvió a crecer y llegaron las inversiones y el sector privado sintió que la cosa iba en buena dirección y por eso se repite en el año 2008 y se repite en el 2012 y se repite en el 16 y se volverá a repetir en el 2020 también. Hay un triunfo del PLD para el 2020 marcado. Cuando yo veo las encuestas, si las elecciones fueran hoy, el piso del PLD es 50% y el techo del PLD es 67%. De manera que estamos destinados a ganar las próximas elecciones y el ciclo continúa, el ciclo histórico del PLD continúa. Entonces, ¿por qué razón se ha dado eso? Porque ha habido una tasa de crecimiento promedio en 16 años corridos de gobierno del PLD por encima del 7%. Yo cuando vengo aquí a Moca digo, estoy maravillado lo que veo en Moca, se ve progreso por todas partes, pero se ve progreso por toda la República. Eso es lo que ha ocurrido. Pasar de 18.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto a 75.000 millones de dólares en 18 años de gobierno, ¿verdad? Es una cosa fabulosa. El país lo ha sentido y eso es lo que garantiza su continuidad. Ahora, usted habla del desafío que tenemos. El desafío que nosotros podemos tener es entender en su plenitud lo que es la democracia y lo que significa la Constitución. Nosotros somos los que promovimos la reforma constitucional del año 2010. La Constitución más moderna, más progresista, técnicamente mejor elaborada que ha tenido la República Dominicana desde la Constitución de 1963. Esa es una obra del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, una Constitución, además de garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales de los ciudadanos, de establecer una división de poderes, una Constitución es el límite que se establece al ejercicio del poder. Y nosotros como PLDistas, como discípulos de Juan Bosch, tenemos que entender el valor de la Constitución como límite al ejercicio del poder. Entonces, yo estoy seguro, José Rafael, que al momento de tomar las grandes decisiones, nuestro partido no se va a equivocar. Nuestro partido va a tomar la decisión correcta porque es la decisión de la mayoría del pueblo dominicano que quiere ver al PLD dejando un legado de democracia y desarrollo para la República Dominicana. Porque antes del PLD, ninguna organización política había logrado combinar la ecuación democracia y desarrollo. Ha habido gobiernos que han generado desarrollo, Trujillo generó desarrollo, pero no fue democrático. Y ha habido gobiernos democráticos, Ulises Francisco Espaillat, Francisco Gregorio Villini en el siglo XIX, fueron democráticos, pero no dejaron un legado de desarrollo. El primero en la historia que logra democracia y desarrollo es el PLD, y no podemos renunciar a esa herencia que dejamos al pueblo dominicano. Por tanto, el ciclo histórico PLDista continúa en democracia y en desarrollo.
vamos a hacer más preguntas. Yo creo que José Rafael ha puesto ya el punto final y le correspondería a él, como anfitrión de estos 2 días formidables en que hemos tenido varias jornadas tan exitosas, tan maravillosas, que nos ha permitido incluso a nosotros como mocanos nativos el comprobar lo que usted también ha comprobado y ha repetido con tanta intensidad, de modo fehaciente, de lo que es el problema de Moca. Hasta los mocanos, que no somos residentes ya, nos asombramos del progreso que hemos tenido en Moca. Y yo creo que lo que corresponde es, en primer lugar, invitarlos a que conozcan la obra escrita del doctor Leonel Fernández. Años 70, años de formación. Años 80, años de avance, donde esa formación se agigantó. Años 90, en que ese joven de 20 años, que comenzó a darse a conocer entre los 19 y los 20 años de edad en los años 70, logra avanzar y llegar a la presidencia de la República en 1996. Tantos años más tarde, estamos aquí trabajando todos para que él regrese en el 2020, para que siga garantizando la democracia en nuestro país. Gracias, presidente, por escoger a Moca como la primera ciudad después de Santo Domingo en presentar sus libros.